El abandono confiado a la divina providencia. San Claudio de Colombier. 1. Verdades consoladoras. Una de las verdades mejor establecidas y de las más consoladoras que se nos han revelado es que nada no sucede en la tierra, excepto el pecado, que no sea porque Dios lo quiere. Él es quien envía las riquezas y la pobreza. Si estáis enfermos, Dios es la causa de vuestro mal. Si habéis recobrado la salud, es Dios quien os la ha devuelto. Si vivís, es solamente a Él a quien debéis un bien tan grande. Y cuando venga la muerte, a concluir vuestra vida, será de su mano de quien recibiréis el golpe mortal. Pero cuando nos persiguen los malvados, ¿debemos atribuirlo a Dios? Sí. También le podéis acusar a Él del mal que sufrís. Pero no es la causa del pecado que comete vuestro enemigo al maltrataros. Y sí es la causa del mal que os hace este enemigo mientras peca. No es Dios quien ha inspirado a vuestro enemigo la perversa voluntad que tiene de haceros mal, pero es Él quien le ha dado el poder. No dudéis si recibís alguna llaga, es Dios mismo quien os ha herido. Aunque todas las criaturas se aliaran contra vosotros, si el Creador no lo quiere, si Él no se une a ellas, si Él no les da la fuerza y los medios para ejecutar sus malos designios, nunca llegarán a hacer nada. No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto, decía el Salvador del mundo a Pilatos. Lo mismo podemos decir a los demonios y a los hombres, incluso a las criaturas privadas de razón y de sentimiento. No me afligiríais, ni me incomodaríais, como hacéis, si Dios no lo hubiera ordenado así. Es Él quien os envía. Él es quien os da el poder de tentarme y afligirme. No tendríais ningún poder sobre mí si no os fuera dado de lo alto. Si meditáramos seriamente, de vez en cuando, este artículo de nuestra fe, no se necesitaría más para ahogar todas nuestras murmuraciones en las pérdidas, en todas las desgracias que nos suceden. Es el Señor quien me ha dado los bienes, es Él mismo quien me los ha quitado. No es esta mi partida, ni este juez, ni este ladrón quien me ha arruinado. No es tampoco esta mujer que me ha envenenado con sus medicamentos. Si este hijo ha muerto, todo esto pertenecía a Dios y no ha querido dejármelo disfrutar más largo tiempo. Confiemos en la sabiduría de Dios. Es una verdad de fe que Dios dirige todos los acontecimientos de que se lamenta el mundo. Y aún más, no podemos dudar de que todos los males que Dios nos envía nos sean muy útiles. No podemos dudar sin suponer que al mismo Dios le falta luz para discernir lo que nos conviene. Sí, muchas veces en las cosas que nos atañen, otro ve mejor que nosotros lo que nos es útil. ¿No será una locura pensar que nosotros vemos las cosas mejor que Dios mismo? Que Dios, que está exento de las pasiones que nos ciegan, que penetran el porvenir, que prevé los acontecimientos y el efecto de que cada causa debe producir. Vosotros sabéis
que a veces los accidentes más importantes tienen consecuencias dichosas y que por el contrario los éxitos más favorables pueden acabar finalmente de manera funesta. También es una regla que Dios observa a menudo, de ir a sus fines por caminos totalmente opuestos a los que la prudencia humana acostumbra a escoger. En la ignorancia en que estamos de lo que debemos acaecernos posteriormente, ¿cómo osaremos murmurar de lo que sufrimos por la permisión de Dios? ¿No tememos que nuestras quejas conduzcan a error y que nos quejamos cuando tenemos el mayor motivo para felicitarnos de su providencia? José es vendido, se le lleva como esclavo y se le encarcela. Si se afligiera de sus desgracias, ¿se afligiría de su felicidad? Pues son otros tantos escalones que elevan insensiblemente hasta el trono de Egipto. Saúl ha perdido las asnas de su padre. Es necesario ir a buscarlas muy lejos e inútilmente. Mucha preocupación y tiempo perdido, es cierto. Pero si esta pena le disgusta, no hubiera habido disgusto tan irracional, visto que todo esto estaba permitido para conducirle al profeta que debe ungirle de parte del Señor para que sea el rey de su pueblo. ¿Cuánta será nuestra confusión cuando comparezcamos delante de Dios y veamos las razones que habrá tenido de enviarnos estas cruces que hemos recibido tan a pesar nuestro? He lamentado la muerte del hijo único en la flor de la edad. ¡Ay! Pero si hubiera vivido algunos meses o algunos años más, hubiera perecido a manos de un enemigo y habría muerto en pecado mortal. No he podido consolarme de la ruptura de este matrimonio. Si Dios hubiera permitido que se hubiera realizado, habría pasado mis días en el duelo y la miseria. Debo 30 o 40 años de vida a esta enfermedad que he sufrido con tanta impaciencia. Debo mi salvación eterna a esta confusión que me ha costado tantas lágrimas. Mi alma se hubiera perdido de no perder este dinero. ¿De qué nos molestamos? Dios carga con nuestra conducta y nos preocupamos. Nos abandonamos a la buena fe de un médico porque lo suponemos entendido en su profesión. Él manda que se nos hagan las operaciones más violentas. Alguna vez que os abran el cráneo con el hierro, que se os orade, que os corten un miembro para detener la gangrena, que podría llegar hasta el corazón. Se sufre todo esto, se queda agradecido y se le recompensa liberalmente, porque se juzga que no lo haría si el remedio no fuera necesario, porque se piensa que hay que fiar en su arte. ¿Y no le concederemos el mismo honor a Dios? Se diría que no nos fiamos de su sabiduría y que tenemos miedo de que nos descaminara. ¿Cómo? ¿Entregáis vuestro cuerpo a un hombre que puede equivocarse y cuyos menores errores pueden quitaros la vida, y no podéis someteros a la dirección del Señor? Si viéramos todo lo que Él ve, querríamos infaliblemente todo lo que Él quiere. Se nos vería pedirle con lágrimas las mismas aficiones que procuramos apartar de nuestros votos y nuestras oraciones. A todos nos dice lo que dijo a los hijos del Zebedeo: Nescistis quid petatis. Hombres ciegos, tengo piedad de vuestra ignorancia.
No sabéis lo que pedís. Dejadme dirigir vuestros intereses, conducir vuestra fortuna. Conozco mejor que vosotros lo que necesitáis. Si hasta ahora hubiera tenido consideración a vuestros sentimientos y a vuestros gustos, estaríais ya perdidos y sin recurso. Cuando Dios nos prueba. Pero queréis estar persuadido que en todo lo que Dios permite, en todo lo que os sucede, solo se persigue vuestro verdadero interés, vuestra verdadera dicha eterna. Reflexionad un poco en todo lo que ha hecho por vosotros. Ahora estáis en la aflicción. Pensad que el autor de ella es el mismo que ha querido pasar toda su vida en dolores para ahorraros los eternos, que es el mismo que tiene su ángel a vuestro lado, velando bajo su mandato en todos vuestros caminos y aplicándose a apartar todo lo que podría herir vuestro cuerpo o mancillar vuestra alma. Pensad que el que os ata a esta pena es el mismo que en nuestros altares no cesa de rogar y de sacrificarse 1000 veces al día para expiar nuestros crímenes y para apaciguar la cólera de su Padre a medida que le irritamos. Que es el que viene a vosotros con tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía, el que no tiene mayor placer que el de conversar con vosotros y el de unirse a vosotros. Tras estas pruebas de amor, qué ingratitud más grande desconfiar de Él, dudar sobre si nos visita para haceros el bien o para perjudicarnos. Pero me hiere cruelmente, hace pesar su mano sobre mí. Que habéis de temer de una mano que ha sido perforada, que se ha dejado clavar a la cruz por vosotros. Me hace caminar por un camino espinoso, si no hay otro para ir al cielo. Desgraciados seréis si preferís perecer para siempre antes que sufrir por un tiempo. ¿No es este el mismo camino que has seguido antes que vosotros y por amor vuestro? ¿Habéis encontrado alguna espina que no haya señalado, que no haya teñido con su sangre? Me presenta un cáliz lleno de amargura. Sí, pero pensad que es vuestro divino Redentor quien os lo presenta, amándoos tanto como lo hace. Podría trataros con rigor si no tuviera una extraordinaria utilidad o una urgente necesidad. Tal vez habéis oído hablar del príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes que rechazar el brebaje que su médico le había ordenado beber, porque había reconocido siempre en este médico mucha fidelidad y mucha afección a su persona. Y nosotros, cristianos, rechazaremos el cáliz que nos ha preparado nuestro divino Maestro. ¿Osaremos ultrajarle hasta ese punto? Os suplico que no olvidéis esta reflexión. Si no me equivoco, basta para hacernos amar las disposiciones de la voluntad divina por molestas que nos parezcan. Además, este es el medio para asegurar infaliblemente nuestra dicha, incluso desde esta vida. Arrojarse en los brazos de Dios. Supongo, por ejemplo, que un cristiano se ha liberado
de todas las ilusiones del mundo por sus reflexiones y por las luces que ha recibido de Dios, que reconoce que todo es vanidad, que nada puede llenar su corazón, que lo que ha deseado con las mayores ansias es a menudo fuente de los pesares más mortales, que apenas si se puede distinguir lo que nos es útil de lo que nos es nocivo, porque el bien y el mal están mezclados casi por todas partes, y lo que ayer era lo más ventajoso es hoy lo peor, que sus deseos no hacen más que atormentarle, que los cuidados que toma para triunfar le consumen y algunas veces le perjudican, incluso en sus planes. En lugar de hacernos avanzar, en fin, que al cabo es una necesidad el que se cumpla la voluntad de Dios, que no se hace nada fuera de su mandato y que no ordena nada a nuestro respecto que no nos sea ventajoso. Después de percibir todo esto, supongo también que se arroja a los brazos de Dios como un ciego que se entrega a Él, por decirlo así, sin condiciones ni reservas, resuelto enteramente a fiarse a Él en todo, y de no desear nada, no temer nada, en una palabra, de no querer nada más que lo que Él quiera, y de querer igualmente todo lo que Él quiera. Afirmo que desde este momento, esta dichosa criatura adquiere una libertad perfecta, que no puede ser contrariada ni obligada, que no hay ninguna autoridad sobre la tierra, ninguna potencia que sea capaz de hacerle violencia o de darle un momento de inquietud. Pero, ¿no es una quimera que a un hombre le impresionen tanto los males como los bienes? No, no es ninguna quimera. Conozco personas que están tan contentas en la enfermedad como en la salud, en la riqueza como en la indigencia. Incluso conozco quienes prefieren la indigencia y la enfermedad a las riquezas y a la salud. Además, no hay nada más cierto que lo que os voy a decir. Cuanto más nos sometamos a la voluntad de Dios, más condescendencia tiene Dios con nuestra voluntad. Parece que desde que uno se compromete únicamente a obedecerle, Él solo cuida de satisfacernos. Y no solo escucha nuestras oraciones, sino que las previene y busca hasta el fondo de nuestro corazón estos mismos deseos que intentamos ahogar para agradarle y los supera a todos. En fin, el gozo del que tiene su voluntad sumisa a la voluntad de Dios es un gozo constante, inalterable, eterno. Ningún temor turba su felicidad, porque ningún accidente puede destruirla. Me lo represento como un hombre sentado sobre una roca en medio del océano. Ve venir hacia él las olas más furiosas, sin espantarse. Le agrada verlas y contarlas a medida que llegan a romper a sus pies. Que el mar esté calmo o agitado, que el viento impulse las olas de un lado o del otro, sigue inalterable, porque el lugar donde se encuentra es firme e inquebrantable. De ahí nace esa paz, esta calma, ese rostro siempre sereno, ese humor siempre igual que advertimos en los verdaderos servidores de Dios.
Práctica del abandono confiado. Nos queda por ver cómo podemos alcanzar esta feliz sumisión. Un camino seguro para conducirnos es el ejercicio frecuente de esta virtud. Pero como las grandes ocasiones de practicarla son bastante raras, es necesario aprovechar las pequeñas, que son diarias, y cuyo buen uso nos prepara en seguirla para soportar las mayores reveses, sin conmovernos. No hay nadie a quien no sucedan 100 cosillas contrarias a sus deseos e inclinaciones, sea por nuestra imprudencia o distracción, sea por la inconsideración o malicia de otro, ya sean el fruto de un puro efecto del azar o del concurso imprevisto de ciertas causas necesarias. Toda nuestra vida está sembrada de esta clase de espinas que sin cesar nacen bajo nuestras pisadas, que producen en nuestro corazón 1000 frutos amargos, 1000 movimientos involuntarios de aversión, de envidia, de temor, de impaciencia, 1000 enfados pasajeros, 1000 ligeras inquietudes, 1000 turbaciones que alteran la paz de nuestra alma al menos por un momento. Se nos escapa, por ejemplo, una palabra que no quisiéramos haber dicho, o nos han dicho otra que nos ofende. Un criado sirve mal o con demasiada lentitud. Un niño os molesta. Un importuno os detiene. Un atolondrado tropieza con vosotros. Un caballo os cubre de lodo. Hace un tiempo que os desagrada. Vuestro trabajo no va como deseabas. Se rompe un mueble, se mancha un traje o se rompe. Sé que en todo esto no hay que ejercitar una virtud heroica, pero os digo que bastaría para adquirirla infaliblemente si quisiéramos. Pues si alguien tuviera cuidado para ofrecer a Dios todas estas contrariedades y aceptarlas como dadas por su providencia, y si además se dispusiera insensiblemente a una unión muy íntima con Dios, será capaz, en poco tiempo, de soportar los más tristes y funestos accidentes de la vida. A este ejercicio que es tan fácil y sin embargo tan útil para nosotros y tan agradable a Dios que ni puedo deciroslo, hemos de añadir otro también. Pensad todos los días, por las mañanas, en todo lo que pueda sucederos de molesto a lo largo del día. Podría suceder que en este día os trajeran la nueva de un naufragio, de una bancarrota, de un incendio. Quizá antes de la noche recibiréis alguna gran afrenta, alguna confusión sangrante. Tal vez sea la muerte la que os arrebatará a la persona más querida de vosotros. Tampoco sabéis si vais a morir vosotros mismos, de una manera trágica y súbitamente. Aceptad todos estos males en caso de que quiera Dios permitirlos. Obligad vuestra voluntad a consentir en este sacrificio y no os deis ningún reposo hasta que no lo sintáis dispuesta a querer o a no querer todo lo que Dios quiera o no quiera. En fin, cuando una de estas desgracias se deje en efecto sentir, en lugar de perder el tiempo quejándose de los hombres o de la fortuna, id a arrojaros a los pies de vuestro divino Maestro, para pedirle la gracia de soportar este infortunio con constancia. Un hombre que ha recibido una llaga mortal,
si es prudente, no correrá detrás del que le ha herido, sino ante todo irá al médico, que puede curarle. Pero si en semejantes encuentros buscarais la causa de vuestros males, también entonces deberíais ir a Dios, pues no puede ser otro el causante de vuestro mal. Id pues a Dios, pero id pronto, inmediatamente, que sea éste el primero de todos vuestros cuidados. Id a contarle, por así decirlo, el trato que os ha dado, el azote de que se ha servido para probaros. Besad 1000 veces las manos de vuestro Maestro crucificado, esas manos que os han herido, que han hecho todo el mal que os aflige. Repetid a menudo aquellas palabras que también él decía a su Padre, en lo más agudo de su dolor. Señor, que se haga vuestra voluntad y no la mía. Fiat voluntas tua. Sí, mi Dios, en todo lo que queráis de mí hoy y siempre, en el cielo y en la tierra, que se haga esta voluntad, pero que se haga en la tierra como se cumple en el cielo. Dos. Las adversidades son útiles a los justos, necesarias a los pecadores. Ved a esta madre amante con 1000 caricias, mira de apaciguar los gritos de su hijo, que le humedecen con sus lágrimas mientras le aplican el hierro y el fuego. Desde el momento en que esta dolorosa operación se hace ante sus ojos y por su mandato, ¿quién va a dudar de que este remedio violento debe ser muy útil a este hijo, que después encontrará una perfecta curación, o al menos el alivio de un dolor más vivo y duradero? Hago el mismo razonamiento cuando os veo en la adversidad. Os quejáis de que se os maltrate, os ultrajen, os denigren con calumnias, que os despojen injustamente de vuestros bienes. Vuestro Redentor, este nombre es aún más tierno que el de padre o madre. Vuestro Redentor es testigo de todo lo que sufrís. Él os lleva en su seno y ha declarado que cualquiera que os toque, le toca a él mismo en la niña del ojo. Él mismo permite que seáis atravesado, aunque pudiera fácilmente impedirlo. ¿Y dudáis que esta prueba pasajera no os procure las más sólidas ventajas? Aunque el Espíritu Santo no hubiera llamado bienaventurados a los que sufren aquí abajo, aunque todas las páginas de la Escritura no hablaran en favor de las adversidades, y no viéramos que son el pago más corriente de los amigos de Dios, no dejaría de creer que son infinitamente ventajosas. Para persuadirme basta saber que Dios ha preferido sufrir todo lo que la rabia de los hombres ha podido inventar en las torturas más horribles, antes de hallarme condenado a los menores suplicios de la otra vida. Basta, dije, que sepa que es Dios mismo quien me prepara, quien me presenta el cáliz de amargura que debo beber en este mundo. Un Dios que ha sufrido tanto para impedirme sufrir, no se dará, él cruel e inútilmente, placer de hacerme sufrir ahora. Hay que confiar en la providencia.
Para mí, cuando veo a un cristiano abandonarse al dolor en las penas que Dios le envía, digo en primer lugar, he aquí un hombre que se aflige de su dicha, ruega a Dios que le libre de la indigencia en que se encuentra y debería darle gracias de haberle reducido a ella. Estoy seguro que nada mejor podría acaecerle que lo que hace el motivo de su desolación. Para quererlo tengo 1000 razones sin réplica. Pero si viera todo lo que Dios ve, si pudiera leer en el porvenir de las consecuencias felices con las que coronará estas tristes aventuras, ¿cuánto más no me aseguraría en mi pensamiento? En efecto, si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia, es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia. Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe, si supiéramos cuánto nos amáis, cómo tenéis en cuenta nuestros intereses, cómo miraríamos las adversidades, iríamos en busca de ellas ansiosamente, bendeciríamos 1000 veces la mano que nos hiere. Qué bien puede proporcionarme esta enfermedad que me obliga a interrumpir todos mis ejercicios de piedad, dirá tal vez alguien. ¿Qué ventaja puedo obtener de la pérdida de todos mis bienes que me sitúa en el desespero de esta confusión que abate mi valor y que lleva la turbación a mi espíritu? Es cierto que estos golpes imprevistos, en el momento en que hieren, acaban algunas veces con aquellos sobre quienes cae y les sitúan fuera del estado de aprovecharse inmediatamente de su desgracia. Pero esperad un momento y veréis que es por allí por donde Dios os prepara para recibir sus favores más insignes. Sin este accidente, es posible que no hubierais llegado a ser peor, pero no hubierais sido tan santo. ¿No es cierto que desde que os habéis dado a Dios, no os habíais resuelto a despreciar cierta gloria fundada en alguna gracia del cuerpo o en algún talento del espíritu que os atraía la estima de los hombres? ¿No es cierto que teníais aún cierto amor al juego, a la vanidad, al lujo? ¿No es cierto que no os había abandonado el deseo de adquirir riquezas, de educar a vuestros hijos con los honores del mundo? Quizá incluso cierto afecto, alguna amistad poco espiritual disputaba aún vuestro corazón a Dios. Solo os faltaba este paso para entrar en una libertad perfecta. Era poco a poco, pero, en fin, no hubierais podido hacer aún este último sacrificio. Sin embargo, ¿de cuántas gracias no os privaba este obstáculo? Era poco, pero no hay nada que cueste tanto al alma cristiana como el romper este último lazo que le liga al mundo o a ella misma. Solo en esta situación siente una parte de su enfermedad, pero le espanta el pensamiento de su remedio, porque el mal está tan cerca del corazón que sin el socorro de una operación violenta y dolorosa no se le puede curar. Por esto ha sido necesario sorprenderos, que cuando menos pensabais en ello, una mano hábil haya llevado el hierro adelante en la carne viva, para horadar esta úlcera oculta en el fondo de vuestras entrañas. Si este golpe duraría aún vuestra languidez. Esta enfermedad que se detiene, esta bancarrota que os arruina,
esta afrenta que os cubre de vergüenza, la muerte de esa persona que lloráis, todas estas desgracias harán en un instante lo que no hubieran hecho todas vuestras meditaciones, lo que todos vuestros directores hubieran intentado inútilmente. Ventajas inesperadas de la prueba. Y si la aflicción en que estáis por voluntad de Dios os hastía de todas las criaturas, si os compromete a daros enteramente a vuestro Creador, estoy seguro que le estaréis más agradecidos por lo que os ha afligido que por lo que le hubieras ofrecido en vuestros votos si os evitaba la aflicción. Los demás favores que habéis recibido de Él, comparados con esta desgracia, no serán a vuestros ojos más que pequeños favores. Siempre habéis mirado las bendiciones temporales que ha derramado hasta ahora sobre vuestra familia como los efectos de su bondad hacia vosotros. Pero entonces veréis claramente que nunca os amó tanto como cuando trastornó todo lo que había hecho para vuestra prosperidad, y que si había sido liberal al daros la riqueza, el honor, los hijos, la salud, ha sido pródigo al quitaros todos estos bienes. No hablo de los méritos que se adquieren por la paciencia. Por lo general, es cierto que se gana más para el cielo en un día de adversidad que durante varios años pasados en la alegría, por santo que sea el uso que se haga de ella. Todo el mundo conoce que la prosperidad nos debilita, y es mucho cuando un hombre dichoso, según el mundo, se toma la pena de pensar en el Señor una o dos veces por día. Las ideas de los bienes sensibles que le rodean ocupan tan agradablemente su espíritu que olvida con mucho lodo lo demás. Por el contrario, la adversidad nos lleva de un modo natural a elevar los ojos al cielo, para, mediante esta visión, suavizar la amarga impresión de nuestros males. Sé que se puede glorificar a Dios en toda clase de estados, y que no deja de honrarle la vida de un cristiano que le sirve en una alegre fortuna. Pero, ¿quién asegura que este cristiano le honra tanto como el hombre que le bendice en los sufrimientos? Se puede decir que el primero es semejante a un cortesano asiduo y regular, que no abandona nunca a su príncipe, que le sigue al consejo, que todo lo hace a gusto, que hace honor a sus fiestas, pero que el segundo es como un valiente capitán, que toma las ciudades para su rey, que le gana las batallas, a través de 1000 peligros y a precio de su sangre, que lleva lejos la gloria de las armas de su Señor y los límites de su imperio. Del mismo modo, un hombre que disfruta de una salud robusta, que posee grandes riquezas, que vive en honor, que tiene la estima de todo el mundo, si este hombre usa como debe de todas estas ventajas, si las recibe con agradecimiento, si las refiere a Dios como a su divino Maestro por una conducta tan cristiana. Pero si la providencia le despoja de todos estos bienes, si le consume de dolores y de miserias, y si en medio de tantos males persevera en los mismos sentimientos, en las mismas acciones de gracias, si sigue al Señor con la misma prontitud y la misma docilidad, por un camino tan difícil, tan opuesto a sus inclinaciones, entonces es cuando publica las grandezas de Dios
y la eficacia de su gracia, del modo más generoso y brillante. Ocasiones de méritos y de salvación. Juzgad de ahí la gloria que debe esperar de Jesucristo las personas que la habrán glorificado en un camino tan espinoso. Entonces será cuando nosotros reconoceremos cuánto nos habrá amado Dios, dándonos las ocasiones de merecer una recompensa tan abundante. Entonces nos reprocharemos a nosotros mismos el habernos quejado de lo que debería aumentar nuestra felicidad, de haber gemido, de haber suspirado, cuando deberíamos habernos alegrado, de haber dudado de la bondad de Dios cuando nos daba las señales más seguras. Si un día han de ser así nuestros sentimientos, ¿por qué no entrar desde hoy en una disposición tan feliz? ¿Por qué no bendecir a Dios en medio de los males de esta vida, si estoy seguro que en el cielo le daré gracias eternas? Todo esto nos hace ver que sea cual sea el modo como vivamos, deberíamos recibir siempre toda adversidad con alegría. Si somos buenos, la adversidad nos purifica y nos vuelve mejores, nos llena de virtudes y de méritos. Si somos viciosos, nos corrige y nos obliga a ser virtuosos.